6 de la mañana con 0 minutos, 6 de la mañana en punto, tengo yo en mi reloj. Estaremos trabajando para ustedes, señor Diego Bogado, supervisor de programación, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general Mercedes Fuentes, quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, el pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, en este caso Henry Contreras. Bien, estamos felices, contentos de poder estar aquí continuando, como todos los días, estudiando la palabra de Dios, la Escritura. Hoy queremos seguir avanzando en el tema que hemos estado compartiendo a través de la semana, y hay una pregunta: si dieron o no dieron culto a Jesús los cristianos en el inicio pues de nuestra fe en Cristo. ¿Dieron o no dieron culto a Jesús los autores del Nuevo Testamento? Estamos estudiando el capítulo 16 de Mateo, estamos tomándolo como base, sobre todo el versículo 13. Queremos pues que usted nos acompañe allí cuando dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nosotros hemos leído la opinión que tenían las personas alrededor de Jesús en el versículo 14, pero en el verso 15 la pregunta es para creyentes, la pregunta es para nosotros. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cuál es su respuesta en cuanto a quién dice usted que es Jesús? ¿Le dieron o no le dieron culto los autores del Nuevo Testamento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Acompáñenos en esta aventura maravillosa a través de los términos bíblicos para ir descubriendo a partir de la Biblia y no a partir de nuestras opiniones si efectivamente se le rindió o no se le rindió culto a Jesús a partir de los primeros años de la fe cristiana. Esto tiene como objetivo el poder justificar afirmaciones favorables en torno a Jesús, de rendirle culto y adorarle como Dios, o por el contrario, entonces declarar ilegítimo el culto a Jesús. Esta es la importancia pues del tema que nosotros estamos compartiendo. Bien, amados y amadas, nosotros para responder seriamente a la pregunta que estamos estudiando, hemos investigado el vocabulario de culto tan amplio. Ayer mismo estuvimos viendo toda una serie de términos y en días anteriores habíamos estado expresando otros, porque realmente es muy rico el vocabulario de culto empleado en la Biblia, y hemos tenido que ir analizando los términos e irlos viendo en el contexto. Entonces, al investigar este vocabulario de culto, hemos tenido unos resultados limitados, tímidos. Recuerde que estamos en el origen de la fe cristiana, estamos viendo, por lo tanto, no solamente en el origen de la fe cristiana, sino el ambiente donde se estaba ministrando la palabra, y resulta realmente sorprendente que un grupo de judíos formados en la teología hebrea del Antiguo Testamento, con un monoteísmo firme, arraigado durante siglos en su teología, pudiera rendirle culto a Jesús. Obviamente ellos adoraban en Jesús al mismo Dios. Por lo tanto, resulta pues bien interesante hasta ahora el resultado de nuestra investigación, a pesar, repito, de que el número de veces en que aparece la palabra culto sea restringido y tenga como destinatario absoluto a Dios. Sabemos que Jesús aparece en calidad y condición de mediador. Bien,
Este término, pues culto, no se aplica prácticamente a Cristo, pero claramente cuando se cae en cuenta, cuando caemos en cuenta acerca del prodigio de Dios que ha hecho al resucitar a Jesús de entre los muertos, y en algunas expresiones del culto ofrecido al Cordero. Ayer nosotros lo estuvimos viendo términos como letreia, sebein, estuvimos viendo muchos términos, doxa, los términos que pudimos estudiar en el día de ayer y le dedicamos mucho tiempo. Entonces, fíjense ustedes que nos debe resultar a nosotros gratamente sorprendente entonces que el vocabulario de culto esté muy cerca de la persona de Jesús, aunque no se aplique en los primeros momentos, inicialmente no se aplique directamente a él. Vimos ayer que el término invocar se aplicaba directamente al Señor Jesucristo y está relacionado en el contexto de la oración, y nosotros hoy vamos a tener que ver algunas cosas interesantes, así pues que queremos pedirle que se mantenga allí atento y recordarle que puede escribirnos a través del 0412-636-9658 y si quiere compartir con nosotros aquí directamente a cabina, lo puede hacer a través del 0239-992-5655. Bien, el dato de que los primeros cristianos, siendo judíos, pudieran adorar a Dios en Cristo, resulta algo excepcional y francamente sorprendente. Esto es un hecho inédito, sin precedentes en el judaísmo de la época, porque nosotros al estudiar la sociedad judía del siglo I y los distintos grupos que se agremiaban alrededor del tema de Dios, lo hacían en torno al templo, en torno a la ley, y básicamente giraban en torno a esta verdad de el templo y la ley, y nosotros vemos grupos como escribas, fariseos, saduceos, los esenios, todos ellos hacían vida en torno al tema de la ley. Otros movimientos con los cuales hay que contar, por supuesto, son el movimiento del Bautista, Juan el Bautista y sus seguidores, y el mismo Jesús y sus seguidores. Entonces nosotros vamos a encontrar un hecho inédito aquí en el judaísmo de la época, cuando nos encontramos con este culto singularizado de los primeros cristianos de adorar a Dios en Jesús. Esto es algo realmente inédito en el judaísmo de la época. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces el día de hoy nosotros vamos a ir analizando pues otros temas o otros puntos que están relacionados con el tema que estamos compartiendo. Necesitamos avanzar en nuestra investigación, y el punto de partida que tomamos, que fue estudiar la palabra culto y sus términos afines, el punto de partida, lejos de hacerse más sencillo, pues se ha hecho más interesante, tal vez más complejo, porque nosotros vemos, rescatando también la palabra glorificar, que se predica en el Nuevo Testamento, no solo de Dios, sino también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este punto inicial de nuestra investigación se torna bastante interesante, porque nosotros debemos profundizar en el modo como se concibe esta relación del Señor Jesucristo con Dios, ya que estamos viendo que están íntimamente relacionados, e incluso algunas veces llega a parecer indivisible, inseparable, al punto que hablar de Jesucristo es hablar de Dios, y hablar de Dios sería hablar de Jesucristo. Entonces debemos ver
cómo se va profundizando en esto, cómo fue posible que los primeros cristianos pudiesen ir llegando a afirmaciones que muchas veces nos complican a nosotros la vida, pero que ellos parece que la tuvieron bastante claras. Entonces debemos recordar también la convicción que tanto se repite, por ejemplo, se da gracias a Dios por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, todos estos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta porque forman parte del contexto de culto. Entonces, debemos nosotros pasar del término culto, es decir, de estudiar el término culto, ahora a estudiar la palabra misma, a estudiar en qué consistía el culto. Ya hemos visto el vocabulario de culto y es uno de los campos por los cuales nosotros debíamos empezar nuestro estudio, nuestra investigación. Pero si nosotros queremos avanzar, si queremos analizar, si queremos profundizar, encontrar una respuesta que sea más satisfactoria a este punto de arranque, y al mismo tiempo, fíjense ustedes, al mismo tiempo, esa respuesta debe ser fiel al culto de los primeros cristianos. Nosotros tenemos que buscar esa fidelidad a partir del texto bíblico, no a partir de nuestras presunciones o de nuestras opiniones. Entonces nosotros debemos encontrar una respuesta que sea al mismo tiempo fiel al culto de los primeros cristianos. Y esto es lo perdonen ustedes, esto es lo determinante para nosotros, encontrar respuestas que sean fieles al culto de los primeros cristianos. A veces nosotros tenemos un culto, una forma de rendir culto que deja mucho que desear en nuestras celebraciones. Muchas veces son muy triviales, son muy vacías, muchas veces son muy emocionales, pero muchas veces a nuestras celebraciones les falta lealtad a los textos bíblicos, les falta lealtad al culto que dieron los primeros cristianos. Y esto es lo que estamos intentando rescatar, y para ello acudimos a la Biblia y a los términos pues que vamos a estar estudiando. Entonces, para encontrar una respuesta correcta, debemos rescatar el culto de los primeros cristianos y que refleje auténticamente los intereses y preocupaciones de los escritores del Nuevo Testamento. Ellos tenían intereses y tenían preocupaciones cuando se acercaron a la presencia de Dios, y nosotros debemos rescatar eso. Entonces, igual de importante o incluso más importante es saber cómo practicaron el culto de los primeros cristianos. ¿Sabe usted cómo practicaron ellos el culto a Dios? Los primeros cristianos, ¿de qué forma lo hicieron? ¿Qué prácticas formaban parte del culto? Bueno, ese tipo de temas nos disponemos o nos proponemos nosotros a estudiar en este día. Debemos nosotros seguir trabajando esto para saber si dieron realmente culto a Jesús. Si había una devoción a Jesús desde el principio, en qué momento se empezó a hacer esto. Bueno, fíjense ustedes que nosotros debemos ver de qué práctica de culto devocional se trata, e incluso debemos dar un paso atrás, no solamente hasta los cristianos que nos encontramos en la Biblia, sino incluso un poquito antes del nacimiento de la iglesia, y ver en qué consistía el culto que daban los judíos juntamente con los cristianos a Dios, y un poco más todavía en qué consistía el culto que daba Jesús a Dios. Esto es bien interesante porque nos lleva de nuevo a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 10. Al Señor tu Dios adorarás, es decir, darás culto, y a Él solo servirás. ¿Cómo adoraba Jesús a Dios? ¿Cómo rendía culto Jesús a Dios? ¿Cómo servía Él a Dios? Son cosas que nosotros debemos
prestar atención y nos vamos a encontrar con algunos elementos que formaban parte del culto y a continuación voy a describir. En primer lugar, pudiéramos mencionar nosotros la oración. La oración se encontraba obviamente en el centro del culto, como en la actualidad. La oración forma parte de nuestro culto a Dios con sus diversas modalidades. Por ejemplo, se adoraba orando, se hacían oraciones de penitencia o de arrepentimiento, de confesión, de invocación, de intercesión, de peticiones. Y bueno, la oración cubría todo esto, pues, y mediante estos elementos se expresaba la profunda dependencia de la criatura con respecto a su creador, que era su Señor, su Salvador y su protector. También tenemos nosotros el tema de los himnos. Se cantaban salmos, canciones, alabanzas en honor a Dios, ¿ok? Esto también formaba parte del culto en días de Jesús y formó parte del culto para los primeros cristianos. Tal vez nuestra dificultad no gire en torno a lo que hacemos, sino en torno al contenido, porque muchas veces, amados hermanos y hermanas, nuestras oraciones, porque oramos, el tema es que muchas veces nuestras oraciones les hace falta como contenido, muchas veces a nuestras oraciones les hace falta como doctrina. Exactamente pasa lo mismo con nuestras canciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que pues oraré con el Espíritu, sí, pero también lo haré con el entendimiento, es decir, que es absolutamente necesario que cuando nosotros oremos estemos comprendiendo qué estamos haciendo en esta dinámica, en este proceso de tener comunión con Dios en oración. Nosotros hemos dado muchos ejemplos aquí y bueno, solamente quiero refrescar un poco la memoria de cosas que hemos dicho antes y vienen muy a propósito del tema que estamos estudiando el día de hoy. Por ejemplo, orar a Jesús, orar a Dios, porque se ora a Dios, orar a Dios en nombre de Jesús de Nazaret. Es una oración que usted no la va a encontrar legitimada en la Biblia, no la va a encontrar legitimada en el Nuevo Testamento, no la va a encontrar. En vano nosotros podríamos buscar esa fórmula de orar. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es doctrinal, la razón es histórica, los cambios profundos que se dan antes de la cruz y después de la cruz se deben tomar en cuenta. Los primeros cristianos comprendieron eso. Los autores del Nuevo Testamento tuvieron plena conciencia de lo que este servidor está afirmando en este momento. Por esa razón, en vano buscaríamos nosotros una fórmula de oración que sea bíblica en el Nuevo Testamento bajo la fórmula en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ora en el nombre de Jesús de Nazaret, usted lo único que está citando es un código geográfico. Es como si usted viviera, no sé en qué zona, donde usted nos pueda estar escuchando, usted resida, usted pueda vivir, y que Nazaret solamente es un punto de referencia. Por ejemplo, nosotros aquí en Ocumare, que yo orara en el nombre de Jesús de Ocumare, algo así es lo que quiero decir. Bueno, cuando yo digo de Ocumare, lo único que estoy marcando es la zona geográfica donde él creció, donde él vivió y donde él ejerció parte de su ministerio. Entonces eso no afecta a las tinieblas, eso no afecta a nadie. ¿Por qué razón? Porque eso no está en línea con la verdad doctrinal de la Biblia. Todo lo contrario, cuando oramos en el nombre de Jesús, el Cristo, o de Jesucristo, porque la palabra Cristo, ya dicha palabra no hace referencia a una zona,
sino que hace referencia a la unción de Dios que reposa en él. A la unción de Dios que reposa en él como Señor, como Adonai, como el Hijo del Hombre, como aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Entonces ya esto es otra cosa, porque ya allí estamos activando nosotros el poder de la tumba vacía. Bueno, los apóstoles comprendieron esto y por esa razón nosotros en el Nuevo Testamento nos vamos... ¡Wow! ¡Qué impresionante! Nos vamos a encontrar con oraciones en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Porque se está orando en el nombre de aquel que venció la muerte, de aquel que dejó el sepulcro vacío, y ya esto no es un código geográfico, ya esto pudiéramos hablar, valga la expresión, de un código teológico, de tal manera pues que esta es la forma correcta según lo que enseña la Biblia y lo que expresa como doctrina de orar. Entonces fíjense que no se trata de si oramos o no, sino que participe la comprensión, el entendimiento. Es lo que estamos intentando rescatar acerca de los primeros cristianos, porque ellos emplearon la fórmula en el nombre de Jesucristo y ya están vinculando a Jesús, el Cristo, con el tema de la oración. Es interesante que no vinculan al nazareno aquí, porque el nazareno refleja el contexto humano, su aspecto humano, y por esa razón usted ve que antes de la cruz no se ora a Jesús. Antes de la cruz Jesús aparece como alguien que ora, como un creyente que ora, pero después de la cruz se ora a Dios y se hace en el nombre de Jesús. Entonces, en este caso como el Cristo. Entonces nosotros debemos tener esto presente y además debemos comprender esto porque estamos viendo en qué consistía el culto de los primeros cristianos, y la oración, que es el primer punto que estamos viendo, forma parte del culto. Y fíjese usted que ahora se ora a Dios y no hay otra forma de hacerlo sino a través de Jesús como el Cristo, no como el nazareno, porque lo que está mediando delante de nosotros ante nuestro Dios es la obra de Cristo obtenida en la cruz del Calvario, y Dios está validando esa obra y Él ahora está apareciendo en calidad de mediador en nuestro culto que nosotros podemos rendir a Dios. Entonces, por esa razón, ese nombre nos lleva directamente a la presencia de nuestro Dios. Debemos tener esto presente, debemos intentar comprender esto, porque en vano buscaríamos nosotros, en vano perderíamos el tiempo de buscar antes de la cruz que se pueda orar a Dios a través de Jesús. No es posible eso, no es posible. Al contrario, nosotros vemos que Jesús oraba a Dios también. Pero después de la cruz, después de la resurrección, nosotros vamos a encontrarnos con que la única forma de orar a Dios es a través del nombre de Jesucristo, y es a través de allí que nosotros vamos a poder obtener lo que Dios nos ha prometido a través de la oración. Esto debería ser un tema sabido, pero nos hace falta insistir en estos asuntos, en estos elementos. A propósito de todo esto, queremos recordar nosotros, o este servidor, que el día de ayer me formularon dos preguntas, y las dos estaban relacionadas con si el Espíritu Santo era el Padre de Jesús, algo así, o si Dios era Espíritu y como Espíritu era el Padre de Jesús. Yo quiero saber si la hermana que nos llamó ayer por teléfono se encuentra al aire en este momento, se encuentra oyendo el tema, y si es así, envíeme un mensaje por favor a través del 0412-636-9658 para proceder a darle respuesta a su pregunta. De no ser así, yo continúo entonces con el tema, porque la del interés en el punto pues era ella. Entonces, fíjense ustedes que si pasamos al tema de los himnos, cuánta falta nos hace a nosotros rescatar la música
en su contenido original. Bueno, queremos pedirle a la hermana o hermano que nos está llamando que nos regale un minutico. Ok, ya está Diego con nosotros en cabina. Buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, hermano. Okay. Estoy oyendo el programa y yo fui la que hice la pregunta y estoy aquí para escuchar su respuesta. Perfecto. Buenos días, gracias y el Señor le bendiga. Amén, amada. Ok, gracias, hermana, por la llamada. En efecto, se encuentra la hermana al aire con nosotros. Bien, amada hermana, fíjese usted lo que vamos a ir viendo a partir de la Biblia. Ayer le daba Juan capítulo 4 porque nosotros hemos partido de ciertas afirmaciones que la Biblia da para poder tener una hoja de ruta. Juan capítulo 4 versículo 24 dice de la siguiente manera. Dice que Dios es espíritu. Esto es bien interesante tenerlo presente, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Tenemos una afirmación de lo que es Dios, y en Números 23:19 tenemos otra afirmación de lo que no es. Es decir, en una parte se nos dice que no es y en otra que sí es. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, por un lado, Dios no es hombre, y por otro lado, Dios es espíritu. Dios es espíritu. En tal sentido, nosotros podemos ver lo siguiente: Dios es espíritu, y este Dios como espíritu tuvo un hijo, y ese hijo se llama Jesucristo. En efecto, nosotros leemos en Mateo capítulo 1, y quiero pedirle que me acompañe allí a Mateo capítulo 1, donde al capítulo 2 de Mateo, en la conversación que el ángel tiene con José, cuando el ángel se le aparece en sueños. Vamos a verlo, aquí lo estoy buscando, a ver, ¿dónde está ese versículo? Ok. Y levantándose José del sueño. Ok, es en el capítulo 1, disculpen ustedes, en el capítulo 1, versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjese usted que aquí se le atribuye la paternidad a Jesús por parte del Espíritu Santo. Y si nosotros reflexionamos seriamente a partir de los textos bíblicos, nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: si Dios es espíritu, y tenemos el Espíritu Santo, y tenemos también el Espíritu de Cristo, y tenemos también el Espíritu de Dios, ¿cuántos espíritus hay? No podemos nosotros reflexionar de la siguiente manera: que el Espíritu de Dios sea uno, que el Espíritu Santo sea otro, que el Espíritu de Cristo sea otro, y que Dios como Espíritu sea otro, porque en tal sentido el concepto trinitario que por tanto tiempo se ha cultivado, pues sencillamente se haría pedazos. No es posible sostener eso. Fíjese, por ejemplo, allí en Juan 4:24, Dios es espíritu. Mateo 1:20, el tema del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:11. Voy a ir leyendo varios textos para que nosotros veamos entonces cuántos espíritus hay, a menos que el espíritu sea uno solo, y ese uno solo sea Dios. Nosotros vemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11, dice: indagando quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, fíjense, hemos visto el Espíritu de Cristo, Dios como Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos espíritus habrían? ¿Y a quién le atribuiríamos nosotros la paternidad de Jesús? Lo hacemos a Dios
separándolo del Espíritu Santo, a menos que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo sean una misma realidad y esa misma realidad tenga la paternidad de Jesucristo. En tal sentido, amada hermana, si Dios es espíritu, al tener un hijo se convierte en padre. Se convierte en padre, entonces, en tal sentido, Dios como espíritu es el Padre de Jesús. Sucede que los textos bíblicos, si no meditamos seriamente, pues nosotros tenemos esquemas fijos para intentar comprender a Dios, y ese esquema fijo a partir del cual empezamos a razonar es un esquema trinitario. Pero cuando nosotros reflexionamos en lo que la Biblia enseña con respecto al tema de Dios como espíritu, indudablemente que no podemos divorciarlo de esa realidad conocida por nosotros como el Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, pues, ¿cuántos espíritus habrán? El Espíritu de Cristo será uno, el Espíritu de Dios será otro, Dios como espíritu será otro y el Espíritu Santo será otro. Y por supuesto que no podemos reflexionar de esa manera, a menos que Dios sea espíritu y el Espíritu de Dios sea una misma realidad exactamente, a pesar de que en otros pasajes de la Biblia pareciera indicar otra cosa. Todo depende de tomar en cuenta el argumento del autor en ese momento, para nosotros no tener dificultad. Es lo que puedo comentar a partir de este momento, esperando pues que hayamos podido contribuir en algo a su inquietud. Ahora, ayer me llamaba la atención que usted tenía dificultad a la hora de orar, que parecía sentirse como un poco insegura a partir de una explicación que usted escuchó. Bueno, permítame decirle, amada hermana, que usted debe orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Y esa comunión que usted tiene con Dios como templo y morada del Espíritu Santo, lleva sus oraciones a la presencia de Dios sin ningún obstáculo, sin ningún inconveniente, tal cual como enseña el modelo bíblico. Pues oro a Dios en el nombre de Jesucristo, así como lo estaba explicando hace un momento cuando estaba desarrollando el tema de la oración, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Además, si su oración tiene resultados, usted no debe preocuparse sino por esos resultados que está obteniendo en la presencia de Dios. Bien, continuamos nosotros entonces, pero vamos a consultar un poco la mensajería de texto porque ya estamos a mitad de programación. Recordándoles pues que estamos a través de 92.7 FM y su radio Bendición. Vamos a ver qué nos dice la audiencia. Por aquí dice: buen día, mi amado pastor, saludos en sintonía, bendiciones. Amén, qué bueno saber que se encuentran allí en sintonía. Aquí tengo otro mensaje, dice: varón, Yahvé no tiene un hijo llamado Jesús, su hijo se llama Yeshua, el Mesías, y murió en un madero, no en una cruz. Varón, amén. Cristo es mi refugio. Gracias, hermano mío, por escribirme y recordarme. El hermano está rescatando el nombre del Hijo de Dios en hebreo, Yeshua HaMashiach. Por supuesto, estamos de acuerdo con eso, amado hermano. Gracias por escribirnos. Sucede que en los textos griegos, no sé qué tan informado esté usted, el Nuevo Testamento, pues en su mayoría, en su totalidad, se escribió en griego, y el término Yeshua en griego pues se traduce Jesús, y es la forma gentil como nosotros le conocemos, que por cierto nosotros somos gentiles, y para poderlo comprender pues necesitamos un vehículo gentil. Las palabras, amado hermano, las palabras no son un medio para representar la realidad, pero no toman el lugar de la realidad, de tal manera que cuando es mi opinión, de repente usted me puede dar una explicación más profunda del tema y yo tendría bien escucharle, prestarle atención. Las palabras como vehículo son un medio para
representar la realidad, no para ocultarla ni para negarla, sino para representar la realidad. Ahora, en este caso, las palabras no pueden tomar el lugar de la realidad. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la realidad en todo caso? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el medio que la representa? Yeshua en hebreo, y en griego, términos que nosotros tenemos, pues Jesús. Entonces, en tal sentido, lo que sucede es que nosotros somos gentiles y estamos más familiarizados con el término gentil. Tendríamos que razonar de ese modo, hermano, Cristo es mi refugio, a partir de todo el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted llama a Pablo, lo llama Pablo o lo llama Saúl, que sería el término, ¿no? Yo no sé si usted llama a Santiago, lo llama Santiago, lo llama Jacob, que sería el término en todo caso, y así sucesivamente. Entonces es necesario que nosotros podamos contar en cuenta con esto. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo en cuanto al tema de que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. El otro punto sobre el cual usted me escribe es acerca del tema del madero o la cruz. Bueno, permítame decirle, no sé, a menos que yo esté mal informado, que está perfectamente documentado que los romanos, su forma de dar muerte, en este caso a los reyes o a los que se sublevaban contra Roma o a los esclavos, era en una cruz. Y existen las formas y está la historia perfectamente documentada cuando se expresa el tema de la cruz. Por supuesto que el Antiguo Testamento profetiza que Jesús moriría colgado en un madero, pero es que la cruz, amado hermano, sigue siendo un madero que tiene dos partes, pero es un madero. Es como un árbol que tiene muchas ramas, pero no podríamos hablar de varios árboles. Así reflexiono yo a partir de la historia en cuanto al tema de la cruz. Y el Nuevo Testamento es consecuente cuando presenta la muerte de Jesús en cruz. Por esa razón, sostenemos lo que enseña el Nuevo Testamento, a menos que usted me haga ver lo contrario. Pero tiene que hacerlo desde los textos bíblicos y fuertemente respaldado por la historia. De todas maneras, agradezco por su mensaje. Gloria a Dios. Vamos a ver, están llegando mensajes de texto. Por aquí tengo otro mensaje que dice: buen día, hermano. Tengo un hijo que se congrega en una iglesia que se llama Maelí en Caracas y ahora se quiere ir porque dice que ahí piden mucho. Gloria a Dios. Bueno, no sé qué decirle, hermano o hermana, sino agradecerle por escribirme y esperar que no le pidan tanto, pues, porque es difícil en estos tiempos, de verdad, muchas veces se abusa del creyente. Por aquí tengo otro mensaje. Buen día, mi amado pastor, saludos en sintonía, bendiciones. Este mensaje ya lo leí, este también. Aquí leo otro mensaje, varón. Se lee: nosotros no sabemos orar. El que ora es el Espíritu Santo y en ese nombre, Jesucristo, Yahvé, no escucha esa oración. Yeshua el Mesías, así Cristo es mi refugio. Ok, gloria a Dios. El mismo hermano aquí nos escribe: varón, no se lee nosotros. Varón, se lee nosotros no sabemos orar. Muy bien, el hermano está tomando Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante, ¿no? Que si hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Muy bien, gracias, hermano, por el comentario, lo acepto porque está respaldado en la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda en el proceso de la oración, por supuesto, porque es Él quien revela el misterio y el propósito de Dios. Estamos de acuerdo con este comentario, sin más que añadirle. Por aquí vamos a ver qué nos dice otro hermano. Hermano, los nombres propios no tienen traducción. Gloria a Dios. No es
que no tienen traducción los nombres propios. Bueno, gloria a Dios. Necesitamos seguir ahondando en el tema del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a tener que dedicar una clase a esto para que nos quede más claro, para que nosotros podamos allanar ciertas dificultades. Entiendo que la cultura hebrea está fuertemente arraigada en este momento. Vamos a prestarle el teléfono un momentico a Diego para que me lo ubique otra vez en la mensajería de texto. Diego, que están entrando mensajes y no quiero dejar a la gente sin respuesta, por favor. Gracias, el gran Diego, siempre tan eficiente. Aquí tengo otro mensaje. Varón, los romanos no podían violar un decreto que se dio en Esdras 6:11 y Yeshua vino a cumplir la ley. Henry, si quiere nos reunimos para Cristo es mi refugio. Amén, me encantaría que nos podamos reunir, hermano. Claro que sí. Yo le voy a enviar mi número telefónico y usted desde allí me envía el suyo y tenemos una reunión, y en esa reunión podemos edificarnos mutuamente y tomar en cuenta sus inquietudes. 0414-019-6807. Con todo gusto, hermano, que firma como Cristo es mi refugio. Dice que los romanos no podían violar un decreto que se dio en Esdras 6:11. Bueno, está bien, hermano. Vamos a reunirnos y en la reunión allanamos estas aparentes diferencias que yo sé que en el fondo no son tales. Vamos a ver otro mensaje. Dice aquí: buen día, varón, Dios le bendiga. Pregunto, ¿la cruz representa símbolo de muerte, el Shaddai? Bueno, obviamente la cruz era un símbolo de tortura, era un símbolo donde morían, se martirizaban a los criminales, también a los esclavos y a los reyes, y obviamente la cruz fue un símbolo de muerte durante mucho tiempo. Ahora la cruz es un símbolo del cristianismo a partir pues de la muerte de nuestro Señor y Salvador Yeshua o Jesús, de tal manera que nosotros debemos contar con este símbolo de muerte, aunque la cruz en el Nuevo Testamento también tiene matices pues de palabra, de mensaje, y bueno, habrá que ir viendo eso también en su momento. Por aquí dice: buenos días, bendiciones. Hago esta pregunta porque los testigos de Jehová dicen que Jesús tiene menos autoridad que el Padre. Bueno, hay que considerar a partir de los textos bíblicos cuando Jesús cede su autoridad al Padre y cuando toma la autoridad del Padre. Cuando nosotros consideramos eso, no debemos hacernos ningún problema, porque lo que debe limitarnos a nosotros en este caso no es lo que diga una confesión que supuestamente sea bíblica en unos casos y deje de serla en otros casos. El punto determinante que determina cuáles son los límites de la autoridad de Jesús es la Biblia, y donde el Hijo cede la autoridad al Padre, entonces no hay ningún problema en reconocer eso, pero donde el Hijo habla con toda la autoridad del Padre, tampoco hay ningún problema en reconocer eso. Es sencillamente mantenerse en línea con lo que la Escritura muestra y enseña, de tal manera que allí no sería determinante la opinión de los testigos de Jehová o de ninguna otra confesión que pueda, orientarse a partir de la Biblia. Lo realmente determinante es la Biblia en todo caso. Por aquí tengo otro mensaje que dice: buen día, Dios le bendiga, porfa, ¿cuáles son los textos claves para hablarle claro a los testigos de Jehová? Bueno, le puedo dar Romanos capítulo 9, versículo 5. Ese texto es un texto clave que usted puede mantener allí. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, observe lo que dice allí. Allí dice lo siguiente, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es un texto clave. ¿Por qué razón? Porque allí se está afirmando que Cristo es Dios.
sobre todas las cosas, bendito sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1 también es un texto clave, aunque en la traducción del Nuevo Mundo, en la traducción de las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo, es decir, la versión de los Testigos de Jehová, dice que en el principio era la palabra y la palabra era un Dios. Aparece el artículo un y aparece Dios con D minúscula, cosa que no es legítima porque en el texto griego no aparece así. En el canon griego no aparece el artículo y mucho menos aparece la palabra Dios con D minúscula, porque debo recordarles que el Nuevo Testamento en su versión original se escribió en una letra uncial, en este caso mayúscula, de tal manera que allí no aparece ninguna D minúscula y tampoco aparece el artículo un Dios como para separar, para hacer una separación entre el verbo y Dios, porque lo que el texto pretende mostrarnos es que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne, y esa realidad teoándrica, es decir, Dios haciéndose hombre, se hace presente en nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo o Yeshua HaMashiach. Por si acaso, para el hermano que firma como Cristo es mi refugio. Entonces, esos son textos claves. También tenemos Tito, creo que es Tito 2:13, y vamos a verlo, que también sería otro texto que le podría servir al hermano que nos dice que cuáles son los textos claves. Siguen llegando mensajes de texto. Mira lo que dice aquí en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Entonces son textos que están allí sumamente claros y que no admiten discusión ninguna, porque allí claramente se está presentando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice otro texto: varón, yo no, es el Espíritu Santo. No se trata de idioma, varón. Lea Hechos 26:14. Saulo es ese el nombre, a Pedro Cefa, y así sucesivamente. Amén, gloria a Dios. Si no se trata, mire lo que me escribe aquí el hermano, gloria a Dios. No se trata de idioma. ¿Por qué me cita usted el hebreo si no se trata de idioma? Por supuesto, hermano, que usted tiene un énfasis en el tema del idioma, y yo quiero que sepa que yo también me gusta el tema del idioma, o los estudios de la Biblia empiezan a partir del idioma, pero si no es el idioma, porque usted me dice que no se trata de idioma. Escuche lo que le voy a decir. Ningún idioma, porque tenemos un problema, aquí estaríamos teniendo un problema y cuando nos reunamos lo vamos a ver. Tendríamos el problema de canonizar un idioma, y no se trata de canonizar un idioma, en este caso el hebreo, porque si no, el pueblo de Israel, con todas sus atrocidades que puede estar cometiendo en este momento, entonces estaría justificado de parte de Dios, porque sencillamente lea la Biblia en un idioma hebreo. Eso no justifica para nada. No se trata de idioma, y estoy perfectamente de acuerdo con usted. Y bueno, me dice que no es él, sino el Espíritu Santo, pero está haciendo un énfasis en el tema del idioma. Continuamos. Tengo por aquí otro mensaje de texto. Dice aquí: varón, es por eso que San Juan 1:12 y 13 y San Juan 3:6, es por eso que su nombre es Yeshua el Mesías y Yahvé. Esas palabras son espíritu, son espíritu, Cristo es mi refugio. Amén, amado hermano. Tengo otro mensaje de texto por aquí que dice: se quiere ir de allí y también ha sentido dolor de cabeza, insomnio y ha sentido ataque en su mente. ¿Qué consejo me puede dar, por favor, Yeshua? Ok, esto tiene que ver con el tema de su hijo, que le están pidiendo mucho. Bueno, amado hermano, si no tiene comunión con Dios y realmente no se camina en línea con la palabra, bueno, pues que tome una decisión. Si sale de allí, que no deje de congregarse, ¿no? Si es tal cual como usted lo está diciendo, porque si en el sitio lo único que se hace es pedir plata y no está en línea con lo que enseña la Biblia, pues obviamente tampoco se está obligado a estar bajo un ministerio así, ¿no?
Continuamos. Aquí dice otro mensaje: tanto él estás viendo, comandante, sino que vuelva a la senda antigua. Desde que él vio este video, dice que se dio cuenta y cree que esa iglesia está mal. Y bueno, esto debe ser en conexión con el mensaje que me habían enviado ahora. Los pases están entrando varios mensajes y se desordena. Dice dinero y que predica mucha prosperidad, y también vio un video de un profeta de Nigeria que se llama David, donde él habla de los pastores y le dice que no. Lo que comentamos ahora. Aquí tengo otro mensaje: buenos días, Dios le bendiga, hermano, tengo un hijo. Ya leí este mensaje. Buen día, mi amado pastor, saludo en sintonía, bendiciones. Vamos a ver. Hola, buen día. Una pregunta, es Norma. Oye, gloria a Dios. Por aquí tengo otro mensaje. Buenos días, maestro, soy José y yo fui que... hasta allí llegó el mensaje. Buen día, hermano, el mayor enemigo del hombre. No, bueno. Están entrando mensajes, amados, que están llegando desordenados, porque están entrando uno detrás de otro, y entonces no me es posible leerlos con la misma solvencia que leen otros hermanos la mensajería de texto. Mira, aquí el gran Diego lo encuentra rapidito. Aquí dice: porque el idioma arameo es el lenguaje del cielo, arameo. Los griegos adulteraron las escrituras y echaron basura. El Espíritu Santo dice verdad, Cristo es mi refugio. Bueno, hermano, deme un texto bíblico donde diga que el idioma arameo es el idioma del cielo. No diga eso, hermano. El idioma arameo no es el idioma del cielo. De hecho, ese idioma arameo ni siquiera era idioma de los hebreos. Vamos a ver una llamada telefónica, por favor. Bendiciones. Buen día, pastor. Buen día, amada. Mire, mi nombre es Olga Celis de Mariche. Disculpe, hermana, no le oí su nombre. Mi nombre es Olga Celis de Mariche. Hermana Olga de Mariche, díganos, le escuchamos. El nombre de Yeshua, él sí se refiere a los idiomas. ¿Perdón? El hermano. Ajá, dígame, hermana, le escuchamos. Aló. Ajá, ahora sí, le escucho claro, Ajá. Dígame. Este hermano siempre se enfoca en el idioma, ¿verdad? Sí. Aquí, nosotros somos venezolanos, hablamos español. Amén. Y entonces hay muchos hermanos que de milagro no español. Entonces él siempre se enfoca en Yeshua, el Mesías, pero en otro idioma. Amén, amén. Él no lo quiere entender. Así es, amada, así es. Ajá, con respecto a la cruz. Los romanos, según la historia, ellos castigaban en una cruz de madera. Amén, amén, amén. Eso es verdad. Amén, amada, muchas gracias. Entonces él no quiere entender que el Señor le dé sabiduría para que él pueda aclarar su mente, entender que es tan... Amén, amén. Qué bueno. Gracias, hermana de Mariche, Olga, por la llamada, muy oportuna, muy adecuada. De todas formas, gracias a Dios vamos a tener una reunión con el hermano. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar, porque ahora me está escribiendo que el arameo es el idioma del cielo. Ahora yo no sé en qué parte de la Biblia se podrá respaldar dicha afirmación, porque hasta donde sabemos, el arameo surge en un momento histórico que lo va a ir tomando el pueblo de Israel. ¿Quién puede decirme cuál era el idioma del cielo, por favor? En estos días vamos a tener un estudio para ver cuál es el idioma del cielo realmente, si es que alguien lo puede determinar, porque según la Biblia, el idioma de Dios no se entiende. En este caso, se necesita de la habilitación del Espíritu Santo. Dios ha tomado
la lengua de los hombres para poder comunicar su voluntad a los hombres. De todas formas, con el hermano vamos a estar teniendo una reunión, pero allí tenemos aquí tenemos una afirmación de él. Dice que el arameo es el lenguaje del cielo. Wow, es impresionante. Vamos a estudiar acerca de los caldeos y los arameos y la gente de Canaán. Y bueno, vamos a ver eso en la Biblia, a partir de la Biblia. No sé si está muy tentador incluso tratar el tema hasta el día de mañana, pero quiero concluir el tema que estoy tratando. Por aquí tenemos otro mensaje de texto. Hola, buen día. Una pregunta: ¿es normal que una persona sueñe que está peleando con el diablo? ¿Será que me puede explicar? Soy nueva creyente. Bueno, hija, no sé qué persona sea la que esté soñando que esté peleando con el diablo, pero es posible que se puedan tener ese tipo de sueños, y no es posible plantearle pelea al diablo sino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso se necesita toda la armadura de Dios para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Y si fuiste tú la que tuvo ese sueño y ahora eres nueva creyente, es porque estás lista para hollar serpientes y escorpiones, ya que Dios te está habilitando como iglesia para eso. Así que continúa. Dios te bendiga. Bueno, amados hermanos y hermanas, queremos agradecerle por haber compartido hoy con nosotros. Por aquí tengo otro mensaje. Dice: buenos días, maestro. Soy José. Yo fui quien hizo la pregunta ayer. Era si Dios creó un hijo que salió del humano para sentarlo a su diestra y enviarlo por segunda venida. Mañana doy respuesta a esta pregunta. Vamos a dar paso a esta llamada y con esto terminamos. Diego, se cayó la llamada. Bueno, el día de mañana entonces entramos con esta pregunta. Hermano, disculpe por no haberle podido dar respuesta. Le agradezco que el día de mañana la pueda enviar de nuevo. Bueno, los mensajes que se quedaron sin leer, amados hermanos, queremos ofrecerle nuestra más sincera disculpa, y escríbanos el día de mañana para dar respuesta a sus inquietudes. Supervisor de programación, Diego Bogado. Gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes. Directora general, Mercedes Fuentes. Quien tuvo el gusto de hablar para usted, el pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 20, Henry Contreras. Será hasta el día de mañana. Se cuidan. Bendiciones. Sentir tu lluvia mojándome, llenándome. Me siento morir tan lejos de ti. Esto donde